China se ha convertido en estos últimos años en la locomotora de la economía mundial. Su crecimiento exponencial ha permitido expandir los márgenes de beneficios de miles de empresas, no solo chinas, sino de todo el mundo. Esto, en parte, ha sido posible gracias a que China se ha convertido en la capital mundial de la manufactura de productos. Entre otras cosas, esto ha permitido sacar de la pobreza a más de 800 millones de chinos en solo 40 años, algo que no se había visto en toda la historia de la humanidad. Todos estos millones de chinos que han podido ir saliendo paulatinamente de la pobreza se han ido convirtiendo en consumidores, y no solo evidentemente de empresas chinas, sino también de multinacionales americanas, europeas y de otras regiones del mundo. Se estima que del SP500 el 5% de las ventas proviene directamente de China, pero si miramos más a fondo vemos que hay empresas como Tesla o como Nike en las que el 20% de todas sus ventas proviene directamente de China. No obstante, este crecimiento exponencial que había permitido que empresas no solo chinas, sino de todo el mundo ampliasen sus márgenes de beneficios y su mercado al crecer la economía mundial, puede estar llegando a su fin, al menos al ritmo exponencial que habíamos visto en estas últimas décadas. Y es que noticias como la quiebra de Evergrande o la suspensión o el miedo a la suspensión del repago de la deuda de la empresa constructora más grande de toda Asia, que es Country Garden, están poniendo en jaque al sistema de crecimiento chino. El tambaleo del sector de la construcción en China es más grave de lo que parece, y es que el peso directo en el PIB de la construcción supone el 25% de todo el Producto Interior Bruto de China. Por poner esto en comparación con Estados Unidos o con España, supone más del doble del peso en el PIB que en estas regiones que acabamos de comentar. Estos acontecimientos, junto con otros que vamos a comentar en el vídeo, hacen que haya analistas sugiriendo que este puede ser el inicio de otra gran crisis financiera como ocurrió en el 2008, donde se originó en Estados Unidos y se exportó al resto del mundo. Por eso, en este vídeo lo que vamos a analizar es si realmente tenemos motivos para preocuparnos, si nuestro dinero está en peligro y cómo invertir para no salir perjudicados e incluso beneficiarnos de este tambaleo del gigante asiático. En estas últimas décadas, el crecimiento exponencial de China se había principalmente sostenido por dos vías de crecimiento. La primera, la inversión en la construcción, en infraestructuras, en obra pública, en obra privada, y la segunda en la manufactura de productos. Esta primera nos suena muchísimo en España. Se llenó de carteles de obra pública antes de la crisis del 2008, donde se anunciaban la construcción de hospitales, de carreteras, de aeropuertos, de puentes y de todo tipo de obras públicas. Pues bien, China, que es un gigante en construcción y un gigante en vías de crecimiento, ha hecho exactamente lo mismo. A través de la construcción de obra pública, fomentaron la construcción de innumerosos rascacielos, puentes y aeropuertos en todo el país. Y el problema es que, como todo exceso, acaba conllevando una resaca. Todo este dinero público inyectado y toda esta deuda que se adquirió para construir, evidentemente, tuvo como consecuencia directa dar millones de puestos de empleos, enriquecer a regiones que quizá no estaban conectadas y trajo mucha más riqueza, pero también ha dejado de lado muchos excesos. Se han construido muchas carreteras que quizá no se utilizan tanto para la inversión que se hizo, y también se han construido muchísimos aeropuertos como este que vemos aquí, que apenas tienen tráfico aéreo y que han dejado muchísima deuda para muy poca utilidad. Todo este exceso de inversión y de deuda tiene como consecuencia que 1 de cada 5 viviendas en China esté vacía, y que en las ciudades menos principales se estime que con todo el stock que se ha construido de vivienda se tarde hasta 6 años en absorberse por parte del ciudadano. Evidentemente, como siempre pasa cuando se construye mucho más de lo que realmente se necesita, el precio acaba bajando de manera agresiva. Y esto es un problema en un país como China, donde el ciudadano medio canaliza la mayoría de sus ahorros en el real estate. Y es que si nos fijamos en esta gráfica, el precio de la vivienda ha corregido más de un 10% en el último año y medio, siendo una caída significativa para el bolsillo de los ahorradores. Además, lo que ocurre es que cuando un ciudadano canaliza sus ahorros en su vivienda o en viviendas de inversión y ve caer significativamente el valor de esas viviendas y ve peligrar a largo plazo el modelo sostenible de la inversión en real estate, evidentemente tiende a consumir menos, y esto puede influir en el sistema completo, ya que si consume menos, las empresas tendrán menos beneficios. El problema es que estos excesos no solo se cometieron en el sector público, sino que en el sector privado, como hemos visto con Evergrande o con Country Garden,
también tenemos problemas serios. Y es que se expandió, como no, como pasó también en España, un modelo de promoción de viviendas que es bastante turbio. Consiste en que cuando las promotoras quieren desarrollar un proyecto inmobiliario, en lugar de poner el primer dinero de su bolsillo, lo cogen del bolsillo de los ciudadanos, financian con base al dinero que han captado toda la construcción de esa construcción de viviendas y utilizan el dinero inicial que captaron en teoría para ese bloque de apartamentos para iniciar un segundo. Con estos problemas que están teniendo las grandes constructoras, lo que está pasando es que está en el aire que se puedan completar los futuros proyectos que estaban comprometidos ya para los ciudadanos. Y por tanto hay ciudadanos que han pagado el dinero de la entrada y no saben si recibirán sus viviendas. Para poner en perspectiva el problema del real estate en China, la constructora Evergrande tiene más de 340.000 millones de dólares en deuda que no sabe cómo, cuándo y en qué condiciones va a poder pagar. Y por poner esto en perspectiva, te diré que Country Garden, que es la constructora de China y de Asia más grande, tiene 4 veces más proyectos en marcha que Evergrande. Y ya vimos aquí que nos ha dicho que tendrá que ver cómo hará frente al pago de sus deudas. De confirmarse este pinchazo y dejar sin construir los apartamentos, podríamos ver claramente el sector de la construcción tambalearse gravemente y originar una gran crisis financiera en este país. El problema para China es que la deuda no solo viene del sector de la construcción. El total de la deuda respecto al Producto Interior Bruto ha alcanzado niveles del 300%. Esto no es tan normal para un país que está todavía en vías de desarrollo y con este crecimiento tan exponencial. Por poner esto en comparación, podemos ver que la deuda respecto al Producto Interior Bruto de regiones como Europa o Estados Unidos está en el 250%. El problema no es tanto el número al que ha llegado, sino la tendencia. Como vemos, en Europa o en Estados Unidos ya estábamos en este 250% en 2008, 2006, 2007 y se ha estabilizado con subidas y bajadas. Por tanto, el problema, como vemos, es la tendencia de China, que no sabemos muy bien hasta qué términos va a llegar. Este aumento de deuda, sumado al parón y al frenazo en el sector del real estate en China, está haciendo poner entre duda el modelo sostenible de crecimiento en el país. Y es que hoy en día, para generar un aumento de 1 euro en el Producto Interior Bruto de China, hace falta una inversión directa de 9 euros. Hace una década solo eran necesarios 5 euros de inversión y en 1990 solo era necesaria 3 euros. Es decir, el modelo productivo de China está perdiendo productividad. Si vemos además cómo se ha ido frenando el crecimiento del PIB año a año, vemos que en estos últimos años ha estado entre el 3 y el 4%. Una cifra que para cualquier país desarrollado sería alucinante, pero que para un país en vías de desarrollo que quiere superar a Estados Unidos en 2050 como la primera economía mundial, hace que se lo ponga muy difícil. La filosofía de los ciudadanos chinos de no consumir tanto como los estadounidenses europeos también dificulta más la estimulación de la economía, puesto que ahorran bastante más de lo que consumen y por tanto no estimulan y no dan beneficios a las empresas del país. Esto lo vemos muy bien reflejado en este porcentaje del consumo sobre el Producto Interior Bruto de los distintos países. Quizá esta falta de consumo sea lo que esté provocando que el desempleo juvenil esté en máximos en China, tocando un 20%. 1 de cada 5 jóvenes en China no encuentra un trabajo. Y esto, por ponerlo en comparación, vemos que la cifra de paro juvenil se ha multiplicado por 2 desde hace solamente 5 años. Pero es que además de todo esto hay que sumar un frenazo en las exportaciones que se realizan a China. Y es que, como vemos, en este último año se han reducido en un 14%. Por lo tanto, vemos cómo se tambalean los sectores principales de la economía china. Por un lado la construcción, por otro el consumo y por otro la exportación y la manufactura de productos. Todo este frenazo en el consumo, en las exportaciones y en el real estate no está sentando nada bien a los inversores y tampoco a la moneda china. Vemos en esta gráfica de aquí cómo el yuan está en mínimos de 15 años respecto al dólar. Y lamentablemente a todo esto hay que sumarle un problema estructural más grande a medio y largo plazo. Fíjate en la pirámide de la evolución de la población china. Vemos cómo se espera que la población de China en edad de trabajar disminuya en los próximos años drásticamente. Todo esto quizá nos sirve para explicar por qué el MSCI World de China está por debajo en sus niveles de capitalización y de valor de lo que vimos en el año 2011. Es decir, los inversores que invirtieron en el MSCI de China, que permite invertir
a los extranjeros en algunas de las empresas chinas no habrían ganado dinero, incluso habrían perdido después de 12 años invirtiendo en este índice chino. En mi opinión, lo que está pasando es que el mercado está castigando este oscurantismo en cuanto a la transparencia de datos y fiabilidad de las empresas chinas. Los inversores no saben muy bien qué datos creerse y cuáles no, y eso hace que valoren con PERs muy bajos a las empresas chinas. Hay quien dice que sean tan bajos hace que sean atractivos porque podemos esperar potenciales de revalorización muy altos, pero la realidad es que por más de 12 años hay muchos inversores pillados en la inversión de empresas chinas. Sobre si todos estos datos y estos problemas en el gigante asiático podrían poco a poco exportarse y generar una reacción en cadena como la que se originó cuando quebró Lehman Brothers en 2008 en Estados Unidos, mi opinión es que no estamos ante un evento de tales magnitudes. Claro que el frenazo en el consumo chino puede afectar a las multinacionales y por supuesto que si China estornuda, el mundo también se resfría un poco, pero no creo que en absoluto estemos ante un evento al que nos tengamos que preocupar y entrar en pánico como el que ocurrió en 2008. Creo personalmente que no hay motivo alguno para cambiar la estrategia de inversión que uno tenía previamente si era una estrategia que diversificaba entre países como la que tenemos y la que mantenemos con la filosofía de este canal. Ahora bien, sí que me gustaría aclarar que todos estos eventos, fijémonos, China, que lleva multiplicando su PIB en la última década de una manera exponencial, ha supuesto que para sus inversores no se vea directamente este crecimiento del PIB significado o trasladado a un aumento del valor de las acciones en las empresas de este país. Y es que, al fin y al cabo, invertir no es tan fácil como adivinar qué zona geográfica va a crecer o qué PIB de qué países van a crecer más que otros. Por eso, en mi opinión, no hay que casarse ni con ninguna empresa ni con ningún país por demasiado potencial que le veamos en nuestro cerebro. Pues la realidad es que la mayoría de nosotros no estamos preparados para no adivinar qué empresa va a crecer o qué país va a crecer, sino qué acción va a crecer de valor. Por eso creo que siempre es mejor tener una estrategia de inversión pasiva, hacer caso a índices diversificados geográficamente y dejar nuestro dinero crecer al ritmo de la economía mundial. En estos últimos años en el canal en muchas ocasiones se había criticado mi postura de no invertir más del 3-4% en China, que es lo que invierte el MSCI ACWI World, y al final el mercado pone a todo el mundo en su sitio y da y quita la razón al que la tiene y al que no. Y la mayoría de las veces, el 99% de los inversores no la suele tener. Sobre si me preocupa el estancamiento o el crecimiento a ritmos más normales de la economía china en función a cómo esto va a afectar a la economía mundial, te diré que no. Siempre hay países que crecen a más ritmo, épocas que despuntan unos y otras épocas que hacen outperformance otros. El caso de China es el mejor ejemplo. En estos últimos años está arrasando en cuanto a crecimiento y si vemos la evolución de su índice ha tenido un crecimiento exponencial y los inversores de China se han visto muy beneficiados. Tú como inversor en el MSCI ACWI World te hubieras visto también beneficiado. Por tanto, no creo que haya razón para preocuparse y yo vivo muy tranquilo con mi estrategia de inversión, que si la quieres conocer, aquí tienes un vídeo durante más de una hora donde te explico cómo invertir en fondos indexados geográficamente distribuidos y que ellos mismos solos van rebalanceándose desde 5 euros al mes y que creo que otorgan las mejores rentabilidades. Así que corre a verlo. Con esto quiero decir que sigo optimista, sigo invirtiendo y agradezco que te suscribes y le das like al vídeo si te ha gustado y te he traído datos interesantes. Déjame en las dudas tus comentarios y nos vemos la semana siguiente con un nuevo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!